a un episodio más de nuestro podcast Your Adaptation Journey, el cual busca compartir nuestra perspectiva multidisciplinaria del mundo de los negocios y el comportamiento humano, y pues que esto nos permita acelerar nuestra adaptación a este mundo que ha sido pues víctima, por decirlo así, de una gran disrupción a esta nueva realidad caracterizada por un mundo más volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y bueno, pues hoy platicaremos de algunos atributos que requerimos los líderes de empresa en estos momentos para justamente facilitar esta adaptación. Pues José y Lucero, bienvenidos, me alegra mucho poder vernos también por este medio. Igualmente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Pues bueno, pues vámonos a este tercer capítulo. Cuéntanos, Lucero, tú desde la perspectiva que tienes, no solamente como psicóloga, sino con el contacto cotidiano, pues con el mundo empresarial, el mundo corporativo. Cuéntanos, ¿qué estás percibiendo en el clima organizacional de las empresas en México en concreto? Mira, veo como dos vertientes, ¿no? Por un lado, algunos que están ya como reactivándose por completo, vamos a seguir adelante y demás, pero hacia la gente no ha habido como un alto en el camino de atender la parte sobre todo emocional. Mucha gente se siente sumamente estresada, presionada por esta consecución de resultados y que no se les ha atendido, ¿no? Entonces sí empiezo a ver que hay mucho estrés crónico, que en algunos de ellos se puede empezar a despertar un tema incluso de burnout, cuando ya es un cansancio excesivo físico, mental, emocional. Y eso es peligroso porque justo nos va a pegar en la productividad, ¿no? Y por otro lado, vemos empresas que ya están tomando esas consideraciones, ¿no? Creo que si algo ha habido, y todos lo hemos observado, es como tomar conciencia de la importancia del tema humano, ¿no? Hoy por hoy, y eso lo vemos, el World Economic Forum prevé que para el próximo año va a haber una caída del 34% de la salud mental, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo tomarlo en cuenta y hay empresas que ya lo están considerando, ¿no? Y que están haciendo acompañamientos con la gente, ya sea porque tuvieron muchos cambios organizacionales, ya sea porque la realidad misma, aunque no hubiera habido cambios organizacionales, es dura, ¿no? Entonces, creo que justo cuando ha habido ese contacto con el colaborador, cuando ha habido ese enlace, ¿no?, de atenderte, la gente responde con mayor apertura, es increíble, pero va bajando la ansiedad y eso permite que a la larga también pues vayamos recuperando en productividad, ¿no?, en la medida de lo posible. Fíjate que me da la impresión incluso de que este tema de la salud mental es de esos temas en los que, a diferencia a lo mejor de un dolor físico, que de alguna manera es muy objetivo, el tema de la salud mental es muy silencioso porque de alguna manera es nuestra propia mirada de la realidad la que se altera, ¿no? ¿Cuál dirías tú que serían 2 o 3 síntomas comunes que ahorita están las personas viviendo? De decir, oye, sí creo que me estoy viviendo un proceso de ansiedad, porque usualmente cuando ya eres consciente de ello ya es muy tarde. Entonces, ¿qué dirías que serían algunas alertas para que las personas que nos están escuchando dijeran, oye, pues tengo que hacer algo por mi estrés? Mira, puede ser desde quien se está aislando totalmente, empieza a cortar, digo, de por sí que estamos confinados, ¿no? Algunos más que otros, pero aún con los que están contigo te empiezas a cerrar mucho más. Creo que un indicador también súper importante es cuando ya mi primera reacción, mi primer pensamiento es pensar que el otro me quiere atacar, que el otro tiene mala intención, que el otro está buscando cómo exhibirme, ¿no? Y eso me puede pasar tanto en lo personal como en lo laboral. Eso quiere decir que si yo no tenía un tema por ahí de depresión y demás, puede ser un tema de burnout, pero que me está haciendo un alto de decir, atiende, ¿no? Porque ya estoy empezando a distorsionar en mucho la realidad. Y digo, con distorsionar la realidad no quiere decir que estemos en un tema psicótico, pero ya estoy atribuyendo mala intención en todas mis interacciones, ¿no? Ese me parece un primer punto. Otro es chistoso, pero justo lo dijiste, ¿no? Me parece que el cuerpo empieza a gritar lo que nosotros no logramos verbalizar, ¿no? Y a veces lo grita con pues enfermedades distintas que van incrementando, ¿no? Desde sí, no sé, temas gastrointestinales y demás, pero sobre todo empiezo a no dormir, ¿no? O dormir muy mal, empiezo a tener ya cansancio, por ejemplo, muscular excesivo, o por ejemplo tengo periodos en los que verdaderamente siento que no tengo energía. Y cuando se empieza a asomar también una especie como de apatía, como de, ay, bueno, ya no me importa que hagan lo que sea,
como una especie de desesperanza, ahí es un gran foco rojo también para buscar ayuda. Como una visión demasiado negativa de tanto de la realidad como del futuro, ¿no? Un poco de Todo desolación. todo lo que hemos perdido, la vida nunca va a volver a ser buena. Y obviamente no se da solo por lo que estamos viviendo. Para mucha gente ha sido un disparador de procesos que tenían abiertos, que no habían trabajado, y esto es la gota que derrama el vaso, ¿no? Como que lo bueno y lo malo se ha disparado. Bueno, muy bien, pues cuéntanos, ante esta realidad, José, me da la impresión de que los líderes de empresa, aunque tengas una persona a tu cargo, tengas miles, no puedes seguir ejerciendo un liderazgo como si esto no estuviera pasando, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunas cuestiones que sé que has investigado fuertemente estos últimos días al respecto? Sí, fíjate que hay ya varios estudios acerca de cuáles son esas prácticas de liderazgo que han sido útiles, ¿no? En este periodo que estamos viviendo. Y bueno, haciendo una condensación un poco de todo esto que hoy podemos ver disponible en la red, creo que hay 7 desafíos que hoy los líderes me parece que tenemos que tener en mente, ¿no? Para poder liderar mejor a los equipos dentro de esta realidad, ¿no? El primero es lo que se le llama el candor, ¿no? O esa honestidad sin ambigüedad, esa transparencia en la información. Está comprobado que la gente responde mejor cuando está informada, a pesar de que sean malas noticias, que cuando está desinformada, ¿no? Dado que ante la desinformación la ansiedad aumenta, ¿no? O incluso peor, muchas veces que se dicen verdades a medias o se da un optimismo ingenuo, pues puede llegar a ser irreparable para la confianza en el equipo a largo plazo, ¿no? Entonces creo que un consejo que nosotros les daríamos es cómo lograr convertir esa ansiedad de la gente en una actitud de lo vamos a lograr juntos, ¿no? Tratando de unificar los esfuerzos hacia un objetivo común, ¿no? Digo, esto que estás diciendo me parece crítico en un momento en el que además es muy difícil por el aislamiento ver cómo cada persona hace lo mejor que puede. Si en general nos cuesta trabajo como seres humanos, creo que en estos momentos todavía requiere más esfuerzo tener es tenerlo eso presente, ¿no? Y hay que hacer cosas como para lograr reforzarlo, ¿no? Así es, sin duda es un desafío que requiere mucho esfuerzo, ¿no? El segundo punto habla un poco acerca de la flexibilidad y de la adaptabilidad, ¿no? Creo que partiendo de la premisa de que vivimos una realidad con una incertidumbre sin precedentes, el líder necesita evitar esa tentación de muchas veces apegarse a una decisión, ¿no? En ese intento un poco más por parecer decisivo, ¿no? En lugar de tener y de en muchas ocasiones lograr cambiar de ciertos hábitos, de revisar nuevos datos, de revisar nueva información que además vemos que va surgiendo con el paso de las horas. Muchas veces es importante lograr obtener el feedback y estar abiertos a hacer cambios en caso de que sea necesario, ¿no? Yo sé que muchas organizaciones ya tienen una serie de sistemas, de políticas, de procedimientos, pero que quizá hoy es un buen momento para flexibilizarnos al respecto si es que el contexto lo amerita, ¿no? E incluso me parece que es un gran reto para los líderes el cambiar el paradigma de humildad, ¿no? Porque en teoría un buen líder es el que tiene claridad y tiene una visión de futuro firme y es consistente con ella. Y bueno, cuando tienes datos que son difíciles de leer, como hoy que abres un periódico de finanzas y encuentras datos que son contradictorios entre sí, al menos aparentemente, pues es mucho más complejo manifestar esas certezas, ¿no? Entonces, estaba leyendo también una investigación en China a este respecto y de cómo no puedes hacer planeación a más de una semana en cierto tipo de contextos. Y decían, la única forma de lograr crear liderazgo en ese contexto ya no es a través de una visión estratégica a largo plazo, sino a través de la confianza de que todos intentamos ser el mayor bien que podemos, ¿no? Con los datos que tenemos. Exacto. Y claro, también tratar de encontrar datos que sean reales, ¿no? Así es, y ese es el tercer punto, justamente, que esa comunicación sea una comunicación constante, confiable y basada sobre todo en hechos, ¿no? Me parece que hoy, este tema que hablábamos de la incertidumbre,
pues implica también que exista una comunicación constante, ¿no? Nosotros lo hemos visto en algunos procesos con nuestros clientes, como en aquellas empresas en las que se ha desarrollado una comunicación abierta, constante, donde se va pues actualizando un poco acerca de las situaciones, resulta mucho más fácil para los colaboradores, ¿no? Y sobre todo también que sea basada en hechos. Este es un momento de altísima sensibilidad para las personas y la posibilidad de malinterpretar la comunicación también es mayor, ¿no? Y en ese sentido, la información basada en hechos es justamente fundamental para poder reducir estos puntos. Incluso se habla por ahí que el líder, más que centrarse en dar respuestas, debe convertirse en una especie como de thought partner, ¿no? Es decir, como de un consejero que vaya generando preguntas que ayuden a reflexionar a los colaboradores, ¿no? Este creo que es un punto bastante importante en este sentido, ¿no? Y bueno, otro punto también que creo que es bastante relevante es el punto de la empatía, ¿no? Que muchas veces hemos hablado también de y que creo que hoy quizá la empatía es más importante que nunca, particularmente cuando partimos de la premisa de que cada uno de nosotros vive circunstancias, momentos, características distintas dentro de esta pandemia, dentro de este encierro. Hay quienes están encerrados, hay quienes no están encerrados, hay quienes tienen hijos pequeños, hay quienes quizá no tienen hijos, ¿no? Y todo eso trae una serie de retos distintos para cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, en este tema de la empatía, se habla mucho de que el líder se tiene que convertir como en una especie de counselor in chief, ¿no? Es decir, a medida de que los líderes retoman esta nueva realidad en sus equipos, tendrán que convertirse en una especie de consejeros en las que además de las exigencias propias tendrán que gestionar esos pequeños duelos o grandes que tengan sus colaboradores. Y cuando digo duelo no me refiero únicamente a la pérdida de la vida, ¿no? Sino que en este contexto pues vemos que hay muchas pérdidas, ¿no? Y más allá de lo económico, la pérdida de nuestra propia estructura, de nuestro propio estilo de vida, pues sin duda que es algo que afecta, ¿no? Entonces, en ese sentido, los líderes tienen que estar especialmente sensibles a las relaciones interpersonales. A veces es importante dar espacio a que cuando las discusiones suban de tono, tratar de escuchar un poco qué es lo que sucede. Requerirán también dar palabras de aliento al final del día, ¿no? Ser como esta especie de motivador que está detrás del equipo. Y flexibilizar, ¿no? Flexibilizar esto que decíamos, hacer los cambios necesarios en las políticas, de tal forma que no generen mucha ansiedad en el equipo, ¿no? Y todas las conversaciones, que creo que es algo fundamental y que lo hemos visto también con muchos de nuestros clientes, un gran consejo es que todas las comunicaciones comiencen desde lo personal, ¿no? Hoy hablar quizá y preguntarle a un colaborador cómo se encuentra, preguntar un poco acerca de su familia, es algo que genera inmediatamente ese espacio de empatía. Y a veces la gente, eso es lo que necesita, ¿no? Sentirse escuchada. Más que nunca, ¿no? Más que nunca. Fíjate que hoy precisamente platicaba con mi esposa el tema de las escuelas. Acá en Estados Unidos está siendo una crisis grave el tema de que, bueno, pues se va a estar haciendo también un sistema híbrido, igual que en la mayor parte del mundo, pero los que tengan hijos pequeños, pues ven cómo sus hijos están en videocámaras, los están yendo a dejar a las escuelas y ven que pasan las semanas y los niños siguen angustiados y pues es difícil porque no es lo mismo el decir, bueno, pues es normal los primeros 5 días que mi hijo quiere ir a la escuela, no quiere ir y ya se acostumbrará. Pero ver a tu hijo tras un cubrebocas o con una careta y demás, pues genera un estado de ansiedad en el que es imposible pedirle a cualquier ser humano que simplemente actúe como si no fuera esa una realidad desconocida para todos, ¿no? Entonces la Y que empatía es fundamental. particularmente justo con la empatía, o sea, precisamente podemos conectar y lo que decía, bajar la ansiedad, ¿no? ¿Qué queremos? A veces no queremos tocar esos temas porque productividad, trabajo, aquí los dejan en la puerta, eso es irreal
Y paradójicamente, cuando doy esos espacios de conexión, de saber que compartimos ese dolor o esas pérdidas o estos retos para adaptarnos, también podemos conectarnos y decir, bueno, ¿cómo en esta comunidad laboral nos podemos apoyar? ¿No? Claro. Y eso crea esos espacios de mayor colaboración para precisamente ser más productivos. Todos los quisiéramos ser, ¿no? ¿Cómo nos ayudamos verdaderamente? Así es. Así es. El quinto punto habla acerca de la gestión de equipos híbridos. Creo que esta es una realidad que estamos viendo quizá cada vez de manera más, pues más normal, ¿no? Cómo hay personas que pues están quizá ya, particularmente quienes están en una industria como la automotriz, que tienen que regresar a una planta, que tienen que regresar a retomar una serie de actividades, y sin embargo quizá hay gente que estaba dentro de la misma empresa en unas oficinas y que hoy tiene que manejar equipos vía remota, ¿no? Creo que este tema de los equipos híbridos es algo que quizá ha llegado para quedarse, ¿no? Y en ese sentido me parece que implica una gestión distinta, ¿no? Dado que muchas organizaciones también se han dado cuenta que pueden reducir costos y crear una altísima eficiencia desarrollando el trabajo virtual en algunas áreas, ¿no? Y en ese sentido, pues gestionar los equipos híbridos no solamente requiere cambios en la infraestructura, que quizá hoy los hemos ido haciendo un poco a bomberazos, ¿no? Pero también requiere un cambio de mindset, y eso es algo que hay que tomar en cuenta. No solamente son necesarios los sistemas, no solamente son necesarias esas infraestructuras que permitan estas interacciones vía remota, sino también ese cambio de mindset, ¿no? Y en ese sentido, ese liderazgo pues requiere también este mindset de lograr reunir regularmente a los miembros del equipo, no solamente desde esa dimensión laboral, sino también desde lo personal. Hemos visto incluso muchas prácticas que han salido con algunos de nuestros clientes acerca de cómo lograr esa comunidad y esa integración del equipo, a pesar de que puedan estar en distintas sedes, a pesar de que algunos están vía remota y otros podrán estar dentro de una planta o en el contexto de una oficina corporativa, y cómo justamente eso es algo que implica también dedicar un tiempo, dedicar una cierta importancia en la agenda a generar esos espacios de diálogo y de comunidad. Claro, y es que estamos hablando de una cementación social. He escuchado a varios directivos y a gerentes en varias partes de muchas empresas diciendo, oye, tienes toda la razón, pero estamos saturados de juntas y creo que es casi, no me agregues más juntas. Y yo lo que pensaría es que es importante dos cosas. Una, plantear con tu equipo la importancia que tiene este espacio y que todos estamos muy saturados y sin embargo que es extremadamente estratégico justamente para generar esa cohesión social que es tan necesaria para que las cosas sean incluso mucho más ágiles, ¿no? Es una buena inversión. Así es, y ese es un punto que creo que es importante abordar desde la perspectiva quizá más pragmática, ¿no? O sea, el hecho de no hacer esos espacios, a final de cuentas, traerá una serie de consecuencias que impedirá que el trabajo sea más productivo, ¿no? Claro. Entonces, creo que este es una especie de mecanismos que tenemos que ir incorporando en esta nueva realidad, ¿no? Es una buena inversión, claro. Así es. Entonces, el sexto punto tiene que ver sobre todo con el tema de la humildad, que implica también romper viejos paradigmas que se tenían acerca de la idea de lo que representaba el liderazgo, ¿no? A veces se tenía esa creencia o esa expectativa incluso de que los líderes tenían que conocer todo y tomar decisiones perfectas, ¿no? Y hoy vemos que conocemos muy poco, particularmente acerca del contexto que estamos viviendo, y que las decisiones a veces pueden ser correctas bajo ciertas circunstancias, pero esas circunstancias van cambiando, ¿no? Y en ese sentido creo que uno de los principales errores que los líderes pueden tener en estos momentos es pretender que se conoce más de lo real, o bien tomar decisiones de manera quizá un poco instintiva o basados en la experiencia previa, para pues tratar de dar un poco esa percepción de que lo saben y de que conocen las cosas. Y esto es importante tomar en cuenta, que estamos ante un escenario nuevo, ¿no?
Un líder se hace fuerte hoy cuando responde a preguntas complejas, a veces con un no lo sé, pero lo investigaré. O bien cuando incluso se hace a un lado para permitir a un experto responder. No son acciones que de alguna manera demeriten el liderazgo de la persona, sino que por el contrario lo enaltecen, ¿no? Hay un hecho innegable también en esta realidad para los líderes, que es que gran parte de las cosas que están pasando no depende de ellos arreglarlas. Y en ese sentido es importante también comprender pues que es necesario saber pedir ayuda y es necesario saber corregir cuando las cosas quizá no salen de la mejor manera. Eso es como una especie de ser capitanes en medio de un barco que le movieron el destino, ¿no? Y donde las aguas están tan turbulentas que pues la claridad es complicada tenerla y creo que la transparencia y aceptar la vulnerabilidad a este respecto es la mejor práctica posible a veces, ¿no? Paradójicamente. Así es, así es. Y bueno, ya para terminar, el séptimo punto habla justamente acerca de la escucha activa, ¿no? Hoy más que nunca es importante que los líderes tengan en la cabeza que es necesario pues como activar esa escucha activa ante los colaboradores. Ser conscientes de los mindsets de los demás, ¿no? De los momentos que están viviendo, porque también nuestra apertura o esa quizá disposición de estar cerrados impacta abriendo o cerrando a los demás a las conversaciones y a las interacciones. Y creo que esta podría ser también una situación atípica en donde quizá la jerarquía importa un poco menos y en cambio la opinión masiva puede mover a la organización, ¿no? Creo que esto lo hemos visto incluso en algunos procesos que hemos llevado con nuestros clientes, ¿no? Como cuando se involucran en la toma de decisiones, en los nuevos planes que se generan, en las iniciativas, pues surge un engagement mucho mayor por parte de los equipos y me parece que lleva a soluciones que lo hemos visto que en muchas ocasiones ni siquiera los líderes se habían puesto a pensar y que dan grandes contribuciones desde la perspectiva de innovación y de mejora continua de las ofertas de valor de las empresas. Fíjate que, ¿no? a este respecto, estaba yo buscando por acá un dibujo que apenas hizo mi hijo, el de 6 años, y le pedí a la maestra que dibujara a sus amigos. Y entonces pone el papel, toma una regla y empieza a hacer un cuadrante. Y sus amigos son digitales. y le preguntamos, ¿y dónde está la maestra? Y después la señala, ¿no? Y entonces la maestra y los alumnos, el niño de 6 años y la maestra de más de 30, pues son del mismo tamaño. Y esto me parece que va en consonancia con lo que dices. En este mundo digital, todos esos símbolos de jerarquía y de poder, no es que no existan, pero se han ido disminuyendo, como bien comentas, y en donde el followership y el liderazgo entendido no solamente como el poder de una persona, sino como la relación que se establece con todas las personas de un equipo, pues resulta mucho más importante aún. Y yo creo que es evidente, perdón, con estos retos que estamos teniendo, ¿qué líderes abonaron a eso, ¿no? Porque evidentemente que va a ser mucho más difícil para quien nunca hizo una relación con sus colaboradores. Claro. Ahora, ¿cómo conectas con ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo les pregunto? O sea, verdaderamente, ¿cómo me intereso? Creo que deja en evidencia quienes sí realmente han puesto pues toda su energía y su esfuerzo en lo que verdaderamente importa. Muy bien, muy bien. Así es, así es. Y ahora que mencionabas esto, creo que también implica un ejercicio de liderazgo distinto. Ahorita que comentabas esto de tu hijo y quizá estas clases que todos hemos visto en Zoom con nuestros hijos, recuerdo que hace unos días me invitaron a dar una conferencia en una universidad. Y tuve esa misma sensación, ¿no? Ahora era el profesor que aparecía en un cuadrito más y que no era ni el primero ni el último cuadrito, sino que era un cuadrito que estaba quizá ahí en medio de otros cuadritos, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que incluso hasta dentro de la educación, el profesor se ha vuelto como una especie de moderador de discusiones, ¿no? Más que pues una autoridad intelectual que viene a impartir conocimientos que nadie sabe.
Creo que ese es el gran reto y me parece que cuando hacemos esa analogía al liderazgo, me parece que es muy Así es. similar esto que estamos viviendo. Así es. Y entonces se entiende más fácilmente el liderazgo como un acto de servicio justamente. Así ¿no? es. Pues listo. Oigan, pues muchas gracias como siempre. No sé, ¿alguna conclusión más, Lucero, José? Muchas gracias. Mira, yo diría, con todo esto para mí mi conclusión es, o sea, esos líderes que buscan el poder, paradójicamente son quienes son más rechazados por los followers, ¿no? Entonces, creo que mientras más queremos demostrar algo, más nos alejamos, ¿no? De poder ser realmente reconocido. Mientras más buscamos verdaderamente sacar el talento de la gente, como resultado, pues resulta que la gente te da ese reconocimiento. Muy bien. José, ¿alguna? Gracias, Lucero. No, pues muchas gracias. Yo creo que un punto que quizá yo agregaría es esa necesidad del líder de asumir esta nueva realidad, ¿no? En la medida en la cual logremos asumir mejor que las cosas han cambiado y de manera más rápida, creo que podremos obtener mejores resultados también, ¿no? Y eso creo que implica también estar abiertos a nuevas realidades, ¿no? Y a darnos cuenta, pues, de que el mundo realmente ha cambiado, ¿no? Así es, creo que eso que comentábamos, si no mal recuerdo, en el episodio primero, de ese mindset para aceptar esta realidad, mientras más rápido podamos reducir esa curva de aceptación, pues seremos mucho más ágiles, ¿no? Para transformarnos. Pues muy bien, amigos que nos escuchan, muchas gracias y nos saludamos el próximo martes. Gracias. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.